palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Hermana Verónica, pase, mija. Nuestra hermana Verónica Ramírez nos va a predicar esta tarde. Amén, mis hermanos. Vamos a gozarnos esta tarde. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir Aleluya. nuestras Biblias en esta preciosa tarde en el libro de Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Gloria al Señor. Qué bonita presencia, ¿verdad? La presencia del Señor está aquí. El Señor es el que nos va a hablar, amén. El Señor nos va a bendecir esta tarde. Sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Dice en Deuteronomio 10, del 1 en adelante, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Benejacán a Mosera. Allí murió Aarón. Allí fue sepultado. En el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. El 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, y para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Hasta ahí leemos, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Voy a pedir a nuestro pastor que ore para que sea el Espíritu Santo que nos ministre. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, esta tarde, Señor, Sí, te Padre. bendecimos, Señor, y te honramos. Mira, Padre bendito, Padre, tu palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, Padre Santo. Mira, Señor, Dios de la gloria, mi hermana Verónica, Padre. Te pido, Señor, que la uses como instrumento en tus manos, Señor. Esa fresca unción de tu Santo Espíritu, Padre, fluye a través de sus vidas, Señor. Y llena nuestra copa, Señor, hasta que esté rebosando. Espíritu Santo de Dios, en tus manos, toma a mi hija, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pueden tomar sus asientos, hermanos. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Aquí vemos a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios por segunda vez lo manda al monte
para que reciba la palabra de los 10 mandamientos que le iba a dar al pueblo. Amén. Vemos que en la vida de Moisés era humano, ¿verdad? Como nosotros. Moisés, ¿verdad? También cometió errores, ¿verdad? Incluso se enojó, muchas veces se enojaba, ¿verdad? Era rápido para enojarse y airarse, ¿verdad? Y aún vemos cómo Dios le dice que para escribir, ¿verdad? Otra vez las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste, ¿verdad? Porque Moisés, en su humanidad, y cuando miraba el pueblo, el pecado y todo lo que el pueblo estaba haciendo, ¿verdad? Él quebró esas tablas que le habían sido dadas en aquel monte. Entonces vemos que aún Dios, ¿verdad? Tiene misericordia de él, y así también el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Que si en algo le hemos fallado, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos, y tiene misericordia, ¿verdad? Le sirvemos a un Dios maravilloso, un Dios bueno, ¿verdad? Que es grande en misericordia, y que podemos aprender nosotros también ser misericordiosos con los demás. Ser misericordiosos con los que nos rodean, ¿verdad? Vemos que en el 8, este va a ser el versículo clave. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran, ¿verdad?, los que llevaran esa arca del pacto, que llevaran la palabra que estaba dentro de ella, que eran las tablas de piedra, que llevaban los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, vemos que los 10 mandamientos, ¿verdad?, donde quiera, mucha gente los conoce, sabe lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Conocen esta palabra. Y así nosotros, Dios nos llamó para servir. Dios nos llamó para servirle a Él, ¿verdad? Servirle a Él con todo nuestro corazón, estar dispuestos a servir a Él. Pero también quiere que podamos servir a los demás, que sirvamos a otros. Y Dios me dio, ¿verdad?, por este título para este pensamiento, ¿verdad? Jesús, ayúdame a servirte con gozo y a servir a los demás de tu agrado. Amén. Que el Señor nos ayude a servirle a Él primeramente. Si nosotros podemos servirle a Jesús como Él quiere, como Él se merece, ¿verdad?, como a Él le agrada, entonces va a ser fácil para nosotros servir a nuestros prójimos, servir al que está a nuestro lado, servir al vecino, servir, ¿verdad?, donde quiera que Dios quiere que sirvamos. Amén. Pero primeramente tenemos que servirle a Dios. Amén. Moisés, ¿verdad?, fue un hombre especial que el Señor, ¿verdad?, pudo tener una relación muy íntima con él. Este hombre, Moisés, tuvo una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Amén. Que lo pudo ver a él. Aún dice su palabra que cuando Moisés bajó, que su rostro resplandecía de la presencia de Dios, que estaba tan grande, tan poderosa en su vida, que es ese resplandor, el pueblo lo podía mirar, lo podía ver. Amén. Y Dios me hablaba que así quiere el Señor, que los demás puedan ver a Cristo en ti, que los demás puedan ver que hay algo diferente en ti. Amén. Sin que tengas que usar palabras, sin que tengas que decir nada, que pueda haber un resplandor especial en ti, porque tú le sirves a un Dios vivo.
Amén. Muchas de las veces vamos y venimos y seguimos igual. Dios no quiere esto. Dios no quiere que tú cada vez que sales del servicio te gozas, te llenas de su presencia y sales de aquí y otra vez a lo mismo. Una rutina solamente. Dios no nos llamó para vivir una vida rutinaria, sino Él quiere que seamos gente, ¿verdad? Gente es, esa palabra siempre batallo para decirle, es spontaneous, que puedas hacer cosas grandes, espontáneamente, que actúes, ¿verdad? Y que hagas algo por alguien más, ¿verdad? Esto agrada a Dios, pero Dios no quiere que seamos los mismos, que entremos y salgamos igual. Eso no es lo que Dios quiere, sino quiere el Señor que haya un cambio en nuestras vidas, que seamos llenados. Por eso Dios me decía, ¿verdad? Que le diera de título a esto es Jesús, ayúdame. Porque si no es Dios el que te ayuda, tú por tus propias fuerzas no puedes. No vas a poder servirle a Dios. Yo por mis propias fuerzas, yo no puedo. Yo lo necesito a Él. Necesito más de Él. Tenemos que estar siempre anhelando más de su presencia, más de su poder, de ser llenados en su presencia. Que no sea un servicio más, sino que podamos ser llenados de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y si nosotros nos llenamos de su presencia, hermanos, va a ser fácil para nosotros poder ayudar a los demás. Poder estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Estamos, ¿verdad?, viviendo los últimos días. Las cosas están de mal en peor cada día. Tanta cosa que está pasando. Está un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de necesidad, de una palabra, de algo que los pueda ayudar a cambiar, a ser diferentes. Amén. Y tú y yo tenemos la medicina. Estamos en un mundo lleno de enfermedad y nosotros tenemos la medicina. Nosotros tenemos a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros podemos llevarles a ellos. Amén. Lo que a mí me llama mucho la atención del versículo 8 es que es Jehová. Es Jehová el que te levanta. Es Jehová el que te pone a servir. Es Jehová el que te pone a hacer su voluntad. Es Dios que a todos nos da algo que hacer. A este pueblo ellos tenían el trabajo, el deber de llevar el arca, de cargar con el arca, de llevar la alabanza. Este pueblo tenía un trabajo que hacer y así Dios nos ha dado a nosotros que hagamos algo. Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, no podemos saber qué es lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Nosotros no nos estamos haciendo más jóvenes, nos estamos haciendo entre más viejos. El tiempo va pasando, aunque no queramos, right? Time is going by. El tiempo sigue pasando. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Estaba yo escuchando, ¿verdad?, un canto esta mañana que decía, ¿verdad?, que no quiero dejar un legado, no quiero dejar que la gente diga, no, pues esta persona hizo esto y esto, ¿verdad?, un legado de algo que la persona llegó a hacer, pero que no le importaba si la gente se acordaban de él. Pero decía, lo único que quiero es que Jesús se acuerde de mí. As long as Jesus remembers me. Mientras que Jesús sea el que me recuerde, entonces vivimos la vida a su potencial. Amén. Si Jesús se acuerda de nosotros, si Jesús se acuerda de lo que nosotros hicimos, eso vale mucho.
Amén. Para eso vivimos. Hay gente que se esmera, que trabaja fuerte porque quiere dejar un legado, que digan, oh, fue un doctor, fue alguien que descubrió algo nuevo, un nuevo invento, algo así. Quieren dejar un legado de quién fueron, de quién son, pero a la vez lo único que está haciendo la persona, ¿verdad? Se está levantando esa persona. Pero lo que queremos es que Jesús se acuerde quién soy yo. Eso es lo que yo quiero. Que mi Cristo se acuerde de quién soy yo. Y Jesús se acuerda de nosotros y nos va a hablar esta mañana por su palabra cómo Jesús tenía consideración de nosotros, cómo Él se acordó de nosotros y cómo Él intercedió por nosotros, por su pueblo. Amén. El Señor nos ha llamado para servirle, para bendecirle, para adorarle. Amén. Para eso hemos sido llamados, para ser útiles en el reino de los cielos. Amén. Como la palabra que nos trajo el hermano el viernes, ¿verdad? Qué bonita palabra. Que esto es de valientes, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que seguir, ¿verdad? Creyendo, pero Dios requiere de nosotros un esfuerzo, que pongamos por obra lo que hemos recibido. Amén. Pongamos por obra lo que hemos recibido. Que siempre estaremos dispuestos para hablar una palabra a esa alma que viene a ti y te dice, tengo una necesidad, estoy pasando por algo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? ¿Verdad? No nomás ignorarlo. Oh, pues qué triste. Ay, me da pena, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, pues da pena lo que estás pasando. Y hasta ahí. Pero Dios quiere que nosotros podamos llevar una palabra de aliento, una palabra que los va a levantar, que los va a animar, que les va a dar fe. Amén, de que existe algo mejor, de que hay un Dios que todavía les ama y que Dios tiene planes para ellos también. Amén. Así como la tribu de Leví fue escogida para el servicio a Jehová, así tú también y yo hemos sido escogidos para el servicio a Jehová. Amén. El Señor no quiere que nada más estemos sentados en la banca, sino quiere el Señor que nosotros hagamos algo. Y no nomás es aquí enfrente, no nomás es aquí los músicos que alaban al Señor. No es lo único que Dios tiene para nosotros. Hay más. Amén. Hay más. Amén. Para mí me llena de gozo. Algo que me llena de gozo es cuando Dios obra en alguien que no conocía a Cristo. Eso me llena de gozo. Eso me llena de alegría cuando yo le puedo hablar a alguien y me puede decir, lo que tú me dijiste, eso me tocó, eso tocó mi corazón, eso me ayudó. Amén. No sé si se acuerdan, pero en octubre tuve una salida para Washington, D.C. Y en esa salida, ¿verdad? El Señor me ayudó a hacer algo que nunca me imaginé que podía hacer. Y ya lo he testificado, ¿verdad? De hablarle a un grupo de 55 personas, ¿verdad? No sé si algunos de ellos fueron creyentes o no. Nadie dijo nada después. Pero lo que me maravilla, hermanos, que es eso de atrevernos a hacer algo por el Señor, ¿verdad? Aunque quizás te pueda costar algo. Yo sí pensé que me iba a costar mi trabajo, ¿verdad? Pero de todos modos lo hice porque era Dios el que estaba dictando lo que yo tenía que hacer. Amén. Cuando es Dios que dice, tú tienes que hacer esto, tenemos que obedecer. Amén. Y si nosotros somos obedientes, el Señor nos ayuda y Él nos guarda. Para mi sorpresa, ¿verdad? Ya pasaron 2-3 meses y uno de los maestros que estaba allí presente, que escuchó, ¿verdad? Este canto, que era cristiano, que les compartí a todos ellos, y les dije, yo he tolerado
Todo lo que hemos aprendido aquí he tolerado, y en unas cosas estoy de acuerdo y en otras cosas no estoy de acuerdo. Pero ahora yo quiero compartir quién soy yo, el Dios que yo les sirvo. Y me pusieron atención, escucharon el canto. El canto que decía, ¿verdad?, que we all bleed the same, y que al final habla claramente de que Dios es el único que puede sanar nuestra tierra. Entonces, este maestro compartió conmigo y me dijo, quiero dejarte saber que ese canto que tú compartiste con todos nosotros, dice, tocó mi vida. Dice, y ese canto yo lo compartí con toda mi clase. Y yo me quedé, ¿what? ¿Verdad? Porque uno se queda, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y me dijo, ese canto, dice, que tú compartiste con nosotros en el camión, dice, yo lo compartí con toda la clase. Y todos los niños estaban atentos, dice, otras veces batallo para tener la atención de todos los niños a la misma vez, pero ese día, en ese momento, todos estaban atentos. Dice, y eso me quedé maravillado, dice, de cómo ese canto los tocó y escucharon. Entonces, ¿verdad? Eso me bendijo, hermanos, me bendijo grande, porque a veces hacemos algo y quizás pensamos que no vale nada, o que no es nada, o que es de poca importancia, ¿verdad? Pero cuando es Dios, ¿verdad?, uno se maravilla lo que Dios hace, que le sirvemos a un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que ama, un Dios que quiere salvar a esos niños, quiere la salvación de esos niños, quiere la salvación de esos maestros que estuvieron presentes, de las maestras. Es Dios. Ellos también necesitan salvación. Amén. Entonces eso es lo que me maravillaba, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer con nosotros si estamos dispuestos, si lo hacemos. Amén. Porque muchas veces Dios nos habla y nos dice que hagamos algo, pero no lo hacemos. Tratamos bien fuerte, tratamos bien mucho para ignorar el llamado de Dios. Y decimos, no puedo, yo no puedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No puedo hacerlo, Señor. Y muchas de las veces dicen, no, esa no es la voz de Dios. Y a veces hasta decimos, ay no, Satanás, el Señor te reprenda. Porque no queremos hacer nada. No queremos hacer nada. Estamos muy cómodos. Mejor que lo haga alguien más. Mejor que lo haga la hermana Carolina. Amén. Que ella lo haga. Alguien más que lo haga. Amén. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros sirvamos. Esa es una manera de servir a Dios. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Eso le agrada a Él. Y así vemos que así como el pueblo de Leví tenía este trabajo de llevar el arca, no era un trabajo fácil. Esa arca estaba pesada. Esa madera estaba pesada. Esas tablas de piedra estaban pesadas, pero aún ellos eran obedientes y llevaban eso. Así nosotros llevamos esta palabra, y esta palabra a veces es pesada, y esta palabra a veces no la quieren oír. Esta palabra nos miran mal. A veces por esta palabra hasta nos agarran coraje. No nos quieren. Amén. Una persona, ¿verdad?, que yo le he hablado de Dios, le he hablado de la palabra, y que sabe que yo soy una mujer cristiana. Esta persona ha cambiado mucho hacia mí. Ha cambiado mucho su manera de ser conmigo. Porque como que dice, no puedo ser yo enfrente de ti porque tú eres cristiana. Y es que no es nosotros, hermanos, es la presencia de Dios que está dentro de nosotros, que ellos no la pueden tolerar. Y cuando están haciendo algo malo, se sienten mal.
Entonces, yo le dije, yo la he notado, los cambios que ha hecho. Pero para mi sorpresa, esta mujer, yo tengo una plantita que está allí en mi escritorio y tenía un pedacito de sábila que estaba creciendo. Incluso, ¿verdad? Yo ya había pensado, voy a tener que sacar esta planta y sacarla y ponerla en una vasija más grande, en una maceta más grande y llevármela para la casa. Y solo Dios sabe por qué, pero el día que el pastor me habló y me dijo que quería que compartiera la palabra, ¿verdad? Entonces yo le dije, amén, amén, en el nombre de Jesús, nomás, ¿verdad? Ore por mí, ¿verdad? Todos nos dan nervios, ¿verdad? Pero, hermanos, esta planta estaba saludable, tenía vida, estaba verde, estaba bien. Y para mi sorpresa, esta persona la arrancó desde la raíz y la tiró a la basura. Entonces, cuando yo vi mi planta, hasta dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si estaba re bien el día de ayer? ¿Estaba todo bien? Vemos que Satanás se levanta y Satanás te quiere agüitar y te quiere entristecer para que no hagas nada. Amén, para que yo le llamara al pastor y le dijera, no puedo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, yo supe quién era porque pude mirarlo en las cámaras. Miré la cámara para atrás. I went back hasta el día, donde más o menos que fue la última vez que la miré bien, el último momento, y Dios, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Pues también por medio de la cámara pude ver quién era y que era esta persona. Amén. Y si hubiera sido otra persona, hermanos, quizás yo hubiera reaccionado. Yo le hubiera ido y le hubiera gritado, ¿qué derecho tú tienes de ir y arrancar mi planta? Una planta que estaba sana, que anoche la miré saludable, todo bien, le he estado echando su agua cada 2 semanas que dicen, ¿verdad? Que tiene que ser lo que sea. Pero no lo hice. El Señor me dijo, cállate, no digas nada. No digas nada. Y cuando el Señor diga que es tiempo que voy a hablar y voy a hablar de esto, va a ser al tiempo de Dios. Porque una cosa sí he aprendido, hermanos, que cuando nosotros actuamos en el momento, actuamos arrebatados, actuamos enojados, y allí fácilmente podemos pecar. Allí fácilmente podemos fallarle a Dios. Amén. Y mejor es uno esperar al momento de Dios. Cuando ya está todo calmado, cuando ya es Dios que te va a dar las palabras. Amén. Y en ese momento, ¿verdad? Dios va a decidir cuándo. Amén. Y eso es una manera, ¿verdad? Que uno puede ver cuando Dios es el que está en control. Amén. Porque es fácil, yo tengo las pruebas, ¿verdad? De quién fue y todo, ¿verdad? Es fácil de ir, insultar quizás, pero es por eso que es mejor uno callar y esperar que el Señor nos defienda, amén, porque le sirvemos a un Dios todopoderoso y Él nos defiende, aún en esas cosas chiquitas, ¿verdad? El Señor tiene el control de todo. Sí, Señor. Ahora vamos al libro de Hechos 20:17. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Sí, Señor, te bendecimos. Dice así, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Hechos 20:17. Amén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad
y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Y aquí vemos la palabra clave, aquí es el 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. El Señor nos está hablando de la manera que debemos nosotros servir. Amén. Debemos de servir con humildad. Amén. Esto agrada al Señor, que nosotros lo hagamos con humildad y sabiendo que van a venir luchas y pruebas. No estamos exentos de las luchas y de las pruebas. Amén. Esas van a venir. Si no es hoy, mañana. Si no mañana, el día después. Pero van a venir las luchas y pruebas. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros continuemos sirviéndole a Él en medio de la lucha, en medio de la prueba. Amén. Que le podamos seguir sirviendo a Él con humildad. Amén. Y saben, hermanos, que nuestras lágrimas ante el Señor no son en vano. Amén. El Señor es el que Él va a consolarnos, Él va a defendernos y Él es el que nos ayuda. Es el Señor. Amén. So, una vez más nos está hablando de la manera de servir. Y tú has sido escogido para servir a Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Amén. No hay nadie fuera de Él. Como decía el canto, ¿verdad? Es ese nombre de Jesús. Y me fijé, hermanos, que casi todos los himnos que se cantaron hablaban de Jesús. Amén. Es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, a Jesús. Ahora vamos a hablar de lo que es considerar a los demás. Amén. Y ahora vamos a seguir en Deuteronomio 10:12 en adelante. Santo mi Jesús, amén. Te alabamos, Jesús. Deuteronomio 10 del 12 en adelante. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para armarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz.
Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaráis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Hasta ahí leemos, ¿verdad? Qué bonita palabra. Una vez más, ¿verdad? Nos está hablando el Señor. Y aquí el versículo clave es el 18 y el 19. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Amén. Dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Verdad? Nosotros somos extranjeros aquí. La mayoría, ¿verdad? La mayoría somos de México y de otros países, ¿verdad? Y aquí estamos como extranjeros. Y así Dios nos habla que nosotros, ¿verdad?, sirvamos a los demás, que nos importe el bienestar de los que nos rodean. Amén. Y nosotros cuando podemos, ¿verdad?, y el Señor te da la oportunidad de ayudar a alguien que está en necesidad, es de grande bendición, hermanos. Y especialmente cuando es alguien que acaba de llegar de México, que acaba de llegar de Puerto Rico, que acaba de llegar de otro país. A mí eso me bendice cuando yo puedo ayudar. Amén. Para mí eso es una bendición, ayudar a alguien que necesita, que está aquí por primera vez, porque nosotros hemos estado en ese lugar. Amén. Hemos estado en ese lugar. Entonces Dios nos habla de servir. Una vez más, de servir a los demás. Amén. Que estemos dispuestos de servir a los que están a nuestro lado. Considera a los demás como si fueras tú mismo. Consider others as if it was yourself. Considera a los demás como si fueras tú, que estás en esa situación, que estás pasando por lo mismo. Amén. Considera a los demás. Amén. Muchas de las veces somos fáciles para juzgar, somos fáciles para criticar. Bueno, a ella le pasó eso por esto y por esto y por esto. Nosotros hasta decimos el por qué le pasó aquello. Amén. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso, porque es el único que sabe todo. Es el Señor. Amén. Él es el que sabe todas las cosas. Te alabamos, Jesús. Vamos a Gálatas 6, del 1 al 10. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque pues todo lo que el hombre sembrase,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Y hay veces que nosotros podemos cansarnos, ¿verdad? De que alguien que te hace la vida difícil y tú siempre lo tratas bien y siempre eres buena gente con aquella persona, pero esa persona te hace la vida bien difícil. Pero el Señor dice aquí, no te canses de hacer el bien. No te canses. Amén. Hay que seguir, hay que seguir. Algún día esa persona se va a dar cuenta que tú tenías algo especial, que tú eras un hijo de Dios. Amén. Se van a dar cuenta. Amén. Nosotros tenemos que seguir nosotros caminando y creyendo en el Señor. Dice el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, incumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es que nos amemos unos a otros. Amén. Y que nosotros podamos considerar la necesidad de los que nos rodean. Amén. Eso agrada al Señor. Tratar a otros como nosotros queremos ser tratados. Amén. Como si fuéramos nosotros mismos. Gloria al Señor. Te alabamos, Jesús. Y esto, hermanos, necesitamos mucha ayuda en esta parte. Porque servir a Cristo, pues es fácil, ¿verdad? Porque el Señor va donde quiera que yo voy, el Señor me conoce, el Señor es el que suple mis necesidades, ¿verdad? A Él lo amamos, amén. Pero el servirle a otras personas no es fácil, amén. Especialmente cuando pensamos, ay, pero esta persona es bien mal agradecida, ¿verdad? Que yo hago esto, yo hago lo otro y es bien mal agradecida, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Servir a una persona así. Pero esto agrada al Señor, amén. Porque si lo hacemos como si fuera para Cristo, entonces no vamos a ver que esa persona es mal agradecida, amén. Si no es para el Señor. Eso es lo que le va a agradar a nuestro Dios, que nosotros lo hagamos como si fuéramos nosotros mismos en ese lugar. Amén. Y Jesús me bendijo lo que Jesús dijo. Ahora vamos a ver en Juan 17. Juan 17. Te alabamos, Jesús. Y esto me bendice, hermanos, cómo Jesús intercedía por nosotros, cómo Él consideraba nuestras necesidades, cómo Él veía por nosotros. Amén. Te alabamos, Jesús. Señor, te bendecimos. Juan 17, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Cómo Jesús se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Que Él vino para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Amén. Ese fue su propósito de venir aquí a esta tierra. Amén. Y cómo le está hablando a su propio Padre y le está diciendo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El 7, vamos a brincarnos hasta el 7. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Amén. Qué bonito que Él está rogando por nosotros. Estamos en este mundo vil, estamos en este mundo de tinieblas y vamos a pasar por cuánta cosa. Y por eso el Señor está rogando por nosotros. Te ruego por ellos, porque tú me los distes. El Padre nos escogió. El Padre nos escogió para servirle a Él. Amén. Y somos de Él. Ahora vamos al 15, hasta el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué hermoso dice aquí. No ruego que los quites del mundo, porque a veces quisiéramos que el Señor nos quitara del mundo cuando estamos pasando una prueba que no aguantamos. A veces la prueba puede ser tan fuerte, tan difícil, que nosotros podemos pensar, mejor que se acabe todo. Que ya se acabe todo, que todo esto termine. Y por eso el Satanás, que el Señor lo reprenda, muchas veces usa esto en la mente del ser humano y mucha gente le hace caso. Y por eso también hay mucha gente que ha cometido suicidio, que se suicidan, especialmente nuestros jóvenes que tienen su mente tiernita, que no pueden ver bien las cosas. Satanás se aprovecha de eso. Y Satanás, ¿verdad?, es el que quiere terminar con nosotros. Porque lo malo, hermanos, siempre nos está rodeando. Donde quiera que vamos, ¿verdad? Donde quiera que vamos están los demonios alrededor de nosotros y nos van a atacar. Van a venir cosas en contra de nosotros. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Dice, santifícalos en tu verdad. Ayúdales. Si están batallando, si están teniendo tentación, si están fallando en alguna área, ayúdalos. Ayúdalos, afírmalos. Que tu palabra los santifique. Amén, que los limpie, que los guarde. Y eso es algo bien bonito, hermanos. El Señor Jesús oraba. Él se levantaba y oraba por horas. Oraba por nosotros, oraba. Ya estábamos, tú y yo estábamos ya en su mente. Ya estábamos en el corazón de Jesús. Amén. Y Él estaba intercediendo por nosotros. El 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué bonita palabra, ¿verdad? Que no nomás ora por los que ya estaban creyendo, sino los que van a creer por medio de que tú les vas a llevar la palabra. Tú vas a llevar la palabra que ya está dentro de ti y esa palabra ellos la van a recibir. Amén. Y eso es de mucha bendición, hermanos. Y lo que dice aquí, que así como tú y yo somos uno, el Señor quiere que nos unamos. Y el pastor también habló de esta mañana de la unidad. Que eso es lo que Dios quiere, que haya unidad en nosotros. Hay recompensa, hermanos, cuando nosotros sirvemos a Jesús y a otros. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 10. Y ya pronto vamos a terminar, pero Mateo 10. Te alabamos, Jesús. Glory to your name. Te alabamos, Señor. Mateo 10, 40 y 42. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué bonita palabra, amén. So, cualquier cosa que nosotros hagamos por alguien más, aunque sea tan sencillo como un vaso de agua, ¿verdad? Hay recompensa, hay bendición. Y para concluir, vamos a Mateo 25, 23. Te alabamos, Jesús. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, Padre, a servirte a ti y servir a los demás, Padre. Okay. Mateo 25, 23 dice así. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y esas son las palabras que todos queremos escuchar algún día. Amén. Todos queremos poder ver a nuestro Señor cara a cara y llegar ante su presencia y poder ir al descanso de nuestro Señor. Pero qué triste sería, hermanos, que por no amar a tu prójimo o por no querer ayudar a alguien, que no entráramos a ese precioso lugar, a ese precioso descanso. Amén. Por no perdonar, por guardar rencor, por tener algo contra alguien. Amén. Que el Señor nos ayude a servirle a Él primeramente y después servir a nuestro prójimo. Amén. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendecidos.